Ser jugador de baloncesto profesional es algo realmente complicado y muy pocos jugadores lo llegan a conseguir independientemente de las horas que le echen, del esfuerzo que pongan. Es algo muy complicado de conseguir. Siendo esto ya muy complicado, es más difícil aún llegar a la NBA y también algo que resulta poco habitual, pero que sabemos bien que ha pasado a lo largo de la historia e incluso pasa actualmente, que tú llegues a la NBA y que tu hijo también lo haga. De hecho, tenemos algunos casos actualmente, ya sea el caso de Gary Payton Jr., Kenyon Martin Jr., el caso de los hermanos Curry, de Steph y de Seth Curry, pero sigue siendo algo muy poco habitual, que no suele pasar. Lo que es más difícil todavía es que padre e hijo jueguen la misma temporada en la NBA. Eso no se ha visto hasta ahora y parece ser que LeBron James y LeBron James Jr. lo harán en un futuro muy temprano. Durante el All-Star Game de Cleveland, LeBron James afirmó ante todos nosotros que en un futuro el equipo que draftee a Bronny James es el equipo donde él jugará sus últimas temporadas. Es decir, actualmente me atrevería a decir que Bronny James va a jugar al 100% en la NBA y las razones son las siguientes. En primer lugar, la longevidad que tiene LeBron James es uno de los jugadores que más se cuidan en la NBA. Ya sabemos que vino directamente desde high school, iba desde los 18 hasta los 37 años en la NBA y hasta el momento no ha tenido ningún tipo de lesión grave. Es un jugador que se cuida. Me atrevería a decir que es el jugador que más se cuida de la historia de la NBA. Y ahí lo tenemos con sus números, así que es un jugador que muy probablemente pueda aguantar 2 temporadas más, incluso al nivel que lo está haciendo ahora mismo, que sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NBA. Además de esto, tenemos que tener en cuenta la narrativa y el marketing, y en consiguiente el dinero que esto traería a la franquicia que le traspasara. Simplemente tenemos que pensar la campaña de publicidad enorme que sería esto para cualquier equipo de la liga. Es decir, ¿qué equipo no va a querer tener primero a LeBron James en su equipo, que pase allí sus últimas 2 temporadas, y segundo, el primer caso en el que padre e hijo jueguen juntos en el mismo equipo? Y obviamente sería el caso de LeBron James jugando con su hijo. ¿Qué franquicia no querría esto? Por lo tanto, independientemente del nivel que vaya a tener Bronny, ya sea un jugador o una promesa muy importante en la liga en cuanto a talento y calidad, yo creo que es un jugador que, ya sea en primera ronda o en segunda ronda, va a ser drafteado al 100%, lo que significaría que LeBron James también fuese a ese equipo. Pero también hay que tener en cuenta unos ciertos detalles que quiero comentar con todos vosotros. Lo primero, y me parece una de las cosas más importantes, es la presión que tiene Bronny James. En el momento en el que eres hijo de LeBron y además te llamas LeBron James Jr., yo creo que en el momento en el que coges una pelota de baloncesto ya tienes un peso sobre tus hombros, sobre tu espalda espectacular, y me imagino que la presión que tiene que sentir este chico simplemente por jugar a baloncesto y que las expectativas sobre él ya vayan a ser muchísimo más altas de las que tiene cualquier otro chico de su edad, es algo que es muy complicado de llevar. Hemos visto en otros momentos otros jugadores muy importantes en la NBA como Michael Jordan, que sus hijos no consiguieron cumplir las expectativas. Obviamente el hijo no tiene por qué ser tan bueno como el padre, pero ya sabéis cómo funciona esto. El hijo de Michael Jordan, en este caso, el que más prometía, era un escolta zurdo con calidad, que en high school, bueno, destacaba, pero tampoco fue una gran estrella. Pero como él ha comentado en más de una ocasión, la presión que siempre ha tenido sobre él era algo muy complicado de llevar. También me pasa lo mismo, me da la sensación de que pasa lo mismo con los hijos de Shaq. Siempre han tenido muchísimo hype. E incluso también me atrevería a nombrar el caso de Lonzo Ball. En este caso, Lonzo no es hijo de ningún jugador de la NBA, pero siempre ha estado en el radar desde high school, con si reality shows, que si demás programas. Su padre siempre salía en televisión hypeando al jugador. Incluso Magic Johnson hizo más de una declaración comentando que en un futuro le gustaría que Lonzo Ball fuera un jugador que tuviera la camiseta retirada en el techo de los Lakers. Así que esta presión, desde mi punto de vista, y entre LaVar Ball y toda la prensa, hizo que Lonzo Ball tuviera una primera temporada en la NBA que no pudo cumplir ninguna de las expectativas que tenía sobre él, sobre todo por la presión y las expectativas que tenía encima. Ha sido cuando se ha quitado ya un poco del radar, es cuando ha sabido y ha conseguido rendir
como se esperaba de él. Pero es el caso contrario a LaMelo. Por ejemplo, es un jugador que desde el primer momento en high school siempre ha estado en el ojo del huracán. En Instagram, Facebook, YouTube, en todas las redes sociales hemos tenido información sobre él, cada movimiento. Es un jugador que ha sabido llevar la presión. Una duda muy grande es si Bronny será capaz de llevar esta presión el siguiente año, que será su último año de high school en la universidad, o al entrar en la NBA, si es que entra. Hablando de presión y expectativas, estamos hablando de Bronny, pero también hay que hablar de LeBron. Es el atleta más hypeado de la historia de la NBA desde high school, pero lo más importante, y por eso desde mi punto de vista es uno de los mejores atletas, si no el mejor de la historia, es un jugador que supo cumplir las expectativas y la presión no le pudo en ningún momento. LeBron James es un jugador que desde los 16 años todo el mundo le llamaba el elegido, el siguiente Jordan, el siguiente gran atleta, y cumplió las expectativas en high school, cumplió las expectativas en la NBA y cumplió las expectativas de todo el mundo, porque desde que estaba en el instituto, todo lo que no hubiera sido ser un Hall of Famer, varias veces MVP, hubiera sido, entre comillas, y sin las comillas también, una decepción con LeBron, que es un jugador que ha sabido llevar la presión, manejarla a la perfección. Porque cuántas veces hemos escuchado, este va a ser el próximo Jordan, con casos como por ejemplo Andrew Wiggins y demás, este va a ser el próximo Dirk Nowitzki, como por ejemplo casos de Porzingis y otros tipos de jugadores. Hay jugadores que este tipo de presión no la llevan nada bien y es un aspecto muy importante, las expectativas que se tienen con cada jugador. Y LeBron fue el que llamaban siempre el siguiente Jordan elegido, y fue un jugador que supo llevar estas expectativas. Además de todo esto, yo creo que ahora vamos a tratar el factor más importante, es decir, baloncestísticamente Bronny James es lo suficientemente bueno para llegar a la NBA, independientemente de las declaraciones de LeBron. Es decir, ¿habrá algún equipo que lo draftee por sus cualidades como jugador? Obviamente, Bronny James actualmente tiene 17 años, su ranking en la ESPN es el número 24 como junior, es decir, aún le falta un año en high school para acabar su periplo en el instituto, además del año que le faltará para luego jugar en la universidad. Actualmente Bronny James es un base de un 88. De hecho, el año pasado le tuvo una operación de rodilla, pero físicamente se le ve muy fino, tiene un muy buen físico para lo que es su edad, es un jugador muy móvil y la verdad es que físicamente obviamente no se parece a LeBron James cuando LeBron tenía 17 años, pero es un base que para la edad que tiene da muy buenas sensaciones e incluso creo que le falta aún bastante recorrido físico. Es un base con muy buena visión de juego, que es lo que más destacan de él, sobre todo los scouts de la ESPN. Además, con un muy buen tiro exterior, es un jugador capaz de anotar con muchísima facilidad de tres, tras botes, un jugador que se crea su tiro con muy poca dificultad, es un jugador que se ve que tiene una muy buena mecánica, de hecho, que se resulta más fluida y más natural que la que tiene LeBron James. Así que en ese aspecto, en el aspecto ofensivo, es un jugador que da la sensación de que puede hacer las cosas muy bien. Pero luego también hay que ver otros aspectos como los puntos por partido que está metiendo. Mucha gente dice que es un jugador demasiado poco egoísta, que debería de ser más agresivo, que si tirara más tiros por partido seguramente anotara más, pero la cuestión es que no lo hace. Y si no lo haces, es complicado también saber de lo que uno es capaz si anota muchos tiros, sobre todo en el instituto, que se supone que tiene que ser un jugador mucho más agresivo. También hay que ver el contexto del jugador, porque está actualmente en uno de los mejores equipos de todo Estados Unidos, en una prep school, se llama Sierra Canyon, y comparte equipo con otros jugadores seniors, es decir, mayores que él, con un alto ranking en la ESPN, que también van a asumir muchísimos tiros, y el ser capaz de estar en un equipo así y además tomar la decisión de ir a un equipo así, también es una decisión bastante madura por su parte. La verdad es que es algo muy complicado de predecir, pero con las declaraciones de LeBron la verdad es que da la sensación que es algo que va a ocurrir. De hecho, yo creo que va a ocurrir. Creo no, me atrevería a afirmarlo, que va a ocurrir en la temporada 2023-2024.
Hay dudas a día de hoy de la calidad que pueda tener Bronny James o si será un jugador bueno en la NBA e incluso si llegará a la NBA, pero en lo que no tengo ninguna duda es que LeBron James es uno de los mejores atletas de todos los tiempos. I want to be on the court with him. I think that'll be an unbelievable moment.